Profesor Salomón Lerner, presidente de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que investigó los hechos ocurridos durante los 20 años de violencia política en el Perú entre 1980 y 2000. Yo voy a comenzar con los antecedentes para concluir con las reflexiones. Los partidarios de la amnistía en Perú tienen a lo menos tres razones para apoyar. La primera es que podría ser un paso decisivo para curar heridas del pasado y permitir que la sociedad avance hacia la unidad y la convivencia pacífica. Irónicamente, aquello que la ley de amnistía provoca dentro de la sociedad peruana no es un acercamiento a la reconciliación y una especie de solución o aproximación a solucionar los problemas que surgieron a raíz del conflicto armado interno. La Comisión de la Verdad, no hay que olvidar, era Comisión de la Verdad y Reconciliación. En tal sentido, a nosotros nos tocaba también ver qué pasos debían darse para que nosotros pudiéramos avanzar hacia una sociedad en la cual reinara la justicia y con ella el entendimiento entre todos los miembros de la sociedad. Uno de los primeros puntos que quedaban claros y que además se hallan en la razón de ser de la existencia de la comisión es que no podíamos dejar simplemente al paso del tiempo el olvido de aquello que había ocurrido, seguir adelante como si nada hubiera realmente trastornado durante cerca de 20 años a la sociedad peruana. No es modo de acercar y de reconciliar a los peruanos el que, en líneas generales, se dé amnistía a quienes han violado la ley de una manera además tan abierta y tan grave como aquellos que cometieron crímenes de lesa humanidad en esos 20 años. Y eso creo que lo entienden las personas que defienden hoy la amnistía cuando se ha tratado de juzgar a los terroristas. Al fin y al cabo, ellos incluso llegan a reconocer excesos en su lucha contra el terrorismo. Pero el hecho de que sean excesos y de que hayan salido en defensa de la sociedad no significaba borrar los límites de la ética y del derecho. En ese sentido, la amnistía lo que hace es más bien renovar problemas, reabrir heridas, justamente todo lo contrario de lo que ellos pretenden. En el fondo, pues ya en el plano moral, que no en el plano práctico, desmentir aquella parte de la historia del país que nosotros debemos conocer y que debemos evitar en el futuro. No se dan cuenta aquellos que proponen esta amnistía que ella tendría que aplicarse también a aquellos que violaron la ley, a los terroristas, que si hubiera en este momento terroristas perseguidos, ellos podrían simple y llanamente exonerarse de juicio y castigo. O sea que es un arma de dos filos. De otro lado, la edad que puedan tener las personas que con esto se liberan es una edad ya muy crecida, muy elevada. Y en verdad su juzgamiento y eventual castigo vendría a ser no significantes. Muchos de ellos han muerto ya. Otros tienen una edad que va por encima de los 80 años, porque estamos hablando de crímenes y violaciones que se dieron entre el año 80 y 2000, es decir, 45 años, más la edad que podrían haber tenido al cometer delitos de 30 o 40 años, nos enfrentamos a personas de 70, 80 años. O sea que aquí la cosa se mueve más bien en el terreno simbólico, más que en el terreno factual. Y en el terreno simbólico, la reconciliación lo que necesita es
en primer lugar, el reconocimiento de las propias faltas, el pedido para que el Estado y las autoridades actúen con justicia, no estableciendo falsas salidas en función de los intereses nacionales o la defensa de la población. Cuando se cometen crímenes de lesa humanidad, en el fondo lo que se hace es hacer que la sociedad avance por el camino del delito, por el camino del crimen. Y eso lo podemos ver hoy en el Perú. La criminalidad ha aumentado de una manera impresionante y el número de muertes que se da diariamente no ha ocurrido antes. No se trata de ser un dictador y tener mano dura, se trata de comprender qué es lo bueno para la sociedad y qué es, además, aquello que puede ayudar a que los peruanos nos entendamos y, en ciertos casos, nos perdonemos. Esta amnistía de ninguna manera, creo yo, llevaría a que comprendan y perdonen los familiares de las víctimas de todos los excesos, entre comillas, violaciones de derechos humanos que cometieron en su lucha contra Sendero, la policía y la Fuerza Armada. Si ellos no tienen principios éticos que guíen su conducta, siendo así que tienen el poder de llevar armas y de imponer con su presencia, buscar la detención del crimen, si ellos van a ser los primeros que violen las leyes, ¿qué es lo que podríamos esperar de otras personas? Me voy al lado opuesto. De acuerdo. Naciones Unidas, Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los familiares de las víctimas, entre muchos otros, coinciden en que la amnistía soslaya la responsabilidad penal de los autores de crímenes de lesa humanidad, Es, viola los tratados de derechos humanos, así como el derecho internacional, e impide el acceso de las víctimas a la justicia, a la verdad y a la reparación. Creo que esto resume realmente el exacto. pensamiento de este sector. Sí, yo creo que todo lo que usted ha señalado es exacto y resume de algún modo la situación. Creo que de otro lado, viendo por esto que usted ha señalado y que es el pronunciamiento de entidades internacionales, en el Perú, con esa ley de amnistía, no solo se está jugando una especie de, llamémosle, de situación peligrosa e inmoral, sino que desde el punto de vista de la política internacional abona el argumento de nuestra salida de la Corte Interamericana y de las entidades que velan por los derechos humanos. Con lo cual, ya no hablando del pasado, sino de aquello que pueda venir, se abren las puertas a la criminalidad y de algún modo se da esperanzas a aquel que es delincuente de ser redimido injustamente. Allí no conviene no solo por la salud de la sociedad peruana, sino también por nuestra postura en el terreno internacional, el que esto no vaya adelante. Porque además hay que reconocer que es un modo de evadir responsabilidades y que va de la mano con una postura que se tiene desde un principio, desde que la Comisión de la Verdad entregó su informe, que es el de algún modo, ensalzar a las fuerzas del orden y al Estado, importando poco las víctimas. Y le digo esto porque no solo hay una ley de amnistía, hay también una ley que prescribe el juzgamiento y la responsabilidad penal de crímenes anteriores al año 2000. Con lo cual, en el fondo se está abriendo una puerta de inocencia justamente dentro de los años en donde más se cometieron delitos, ¿no? Además, todo va un poco en la misma línea y aunque no sea explícito, está entrelazado. Se ha
determinado también que ya cese la búsqueda de las personas desaparecidas. Las personas desaparecidas no son militares ni policías, son personas que fueron sustraídas, tomadas como rehenes, muertas, por Sendero probablemente, pero también por las Fuerzas Armadas. Entonces, esto de alguna manera se une a los otros dos temas, al tema de la amnistía, al tema del olvido de aquello que ha ocurrido. Es curioso que se use como argumento algo que es justamente lo contrario que pretende defender. Si hay amnistía, entonces ya nos olvidamos de todo y ya todo pasó. Todo lo contrario. La amnistía hace que permanezcan vigentes la voluntad de los hombres que buscan la justicia y de las entidades organizadas en torno a la paz social. Eso las alimenta para seguir insistiendo y para que permanezca vivo el problema, ¿no? Un exministro peruano ha dicho una sentencia nacida de la indignación, una rabia que se justifica por la gravedad de los hechos. Dice, no es solo un acto éticamente repugnante, es jurídicamente inválido, políticamente insostenible y moralmente infame. He traído a colación estas palabras, profesor, porque me parece que si hay un sector que las comparte, ese sector es el de los familiares de las víctimas. Exacto, ¿no? Le diría que principalmente los familiares de las víctimas, pero también la gente que entiende lo que es el rol del derecho y de la justicia dentro de una sociedad que quiere vivir armónicamente. Finalmente, las consecuencias de una ley como esta no solamente afecta a los familiares de las víctimas, esto corroe el sistema jurídico peruano y nos coloca en la situación de apestados dentro del ordenamiento jurídico internacional. Esas cosas no se dicen, pero la verdad es esa. Mal podemos nosotros tener presencia y voz en el contexto internacional si es que nosotros no respetamos las normas a las cuales además nos hemos sometido. Le confieso hidalgamente que se me acaba de ocurrir la pregunta, pero como usted es filósofo, creo que no vamos a solucionar el tema, pero que vale la pena tocarlo. Y es que, ¿quién tiene el derecho de perdonar? Claro, Yo tengo la impresión, por ejemplo, que no es el Estado el que tiene no es el derecho a Estado, perdonar y que los únicos que pueden perdonar son los son afectados. las víctimas y que tienen pleno derecho a hacerlo. Por eso que hay un filósofo que yo respeto muchísimo, Jacques Derrida, que dice, el perdón es perdonar lo imperdonable. Yo estoy de acuerdo con usted, el perdón, en primer lugar, solo puede darlo y como un acto de gracia a aquel que ha sido de alguna manera ofendido. Nadie puede perdonar en nombre de otro. El Estado no puede autoerigirse como aquel que perdona en nombre de señoras, de familias que hasta ahora lloran a sus víctimas. Este tema de perdón es importante y creo que además da para muchas otras cosas, ¿no? Que ya dependen del sujeto que está envuelto en esto. Perdonar, si el otro no se arrepiente de lo que ha hecho, ¿qué valor tiene allí el perdón? Perdonar sin que haya de parte de aquel que es perdonado, pues no solo un reconocimiento, sino también una reparación de la culpa. Es un tema importante, pero en última instancia se resuelve en esta relación de hombre a hombre, de uno con otro. No es el Estado aquel que por lo menos en términos normales pueda perdonar, ¿no?